Buenas tardes, te vamos a hacer unas preguntas acerca de lo que opinas de la educación en México. ¿Tú conoces el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que Peña Nieto impuso? Sí, algunas partes sí. Bueno, nosotros nos estamos enfocando al tema educativo. Entonces, ¿tú qué opinas sobre la educación en México? ¿Tú crees que es fácil estudiar aquí en México? No, no creo que sea fácil. Vengo de escuela pública y no hay tantas oportunidades ni tampoco una buena calidad de educación. Pública al menos, y privada no la conozco muy bien, pero parece ser que la calidad es muy diferente, aunque también depende del tipo de escuela, no necesariamente todas tienen una buena calidad, lo que es mucho mejor que la de la pública, aunque hay algunas públicas que son buenas, pero son muy pocas. Y hablando económicamente, ¿tú crees que se destinan los recursos necesarios para la educación? No, no creo que se destinen los recursos necesarios. Hay profesores que ganan el salario mínimo por hora, me imagino, que son 60 no sé cuánto gana un profesor, pero según he escuchado por los medios, ganan bastante poco como para poder ofrecer una buena calidad. Además de que muchos no tienen una carrera terminada, entonces como que no están preparados para dar clases, sobre todo en niveles básicos. ¿Y conoces lo que es la reforma educativa? Sí. ¿Qué opinas sobre ella? Bueno, más bien no la conozco muy bien. ¿Qué son los puntos que expone la reforma educativa? Pues es el examen a los maestros. Que estén titulados. Que estén titulados. Sí, y monetaria, económicamente no hay nada. Bueno, es que son las causas de despido que sí faltan. Sí estoy de acuerdo con la reforma educativa. En esa parte, en la que comentamos ahorita, sí estoy de acuerdo porque creo que los maestros son los que tienen mayor periodo vacacional de todos los empleos que hay en la ciudad. O sea, tienen las vacaciones de verano, tienen las vacaciones de la Semana Santa, incluso les dan 2 semanas, cuando a un empleado común y corriente le dan 3 días, los días santos, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que elevar los estándares de calidad de los profesores que actualmente tenemos en la educación. ¿Y tú crees que las instituciones tienen buenas condiciones para el estudio? ¿Qué tipo de instituciones? O sea, las escuelas. Las escuelas públicas. Que si el inmueble está bien hecho, ¿o a qué te refieres? ¿La infraestructura es buena? Necesarias para poder estudiar. Yo creo que hay muy buenas escuelas, sí, pero el mantenimiento y otros temas son las que las lleva a tener complicaciones. Por ejemplo, la escuela pública a la que yo iba tenía hasta alberca, pero el problema era que nunca había dinero para el mantenimiento. Yo creo que la administración no es transparente muchas veces en las escuelas, hay muchos cotos de poder también. Entonces creo que eso es lo que destruye también bastante la educación. Tal vez sí haya un poco de recursos, pero el que lleguen a manos, o sea, que desconozcamos cómo se manejan los recursos, hace que de repente se pierdan y entonces el mantenimiento sea muy malo y haya problemas. Eso sería todo. Muchas gracias. Ustedes. ¿Qué opinas sobre la educación en México? ¿Tú crees que es fácil estudiar aquí en México? Pues yo pienso que es, digamos, fácil y accesible siempre y cuando una persona quiera estudiar. Sin embargo, lo que no me parece es de que siempre manden los maestros por decir, a museos, por decir, en el caso de que no hay a veces no les dan credencial o libros, no me parece eso, de que tengan que comprar más libros o cosas así para la educación. Hablando económicamente, ¿tú crees que se destinan los recursos necesarios para la educación? Pues sí, yo creo que sí, todo depende, pues ahora sí que depende de digamos, el tipo de vivienda que tengan, ¿no? ¿Sí me explico? Recursos del gobierno hacia la educación. Perdón, te entendí mal. Recursos del gobierno, no creo. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Tú dime.
Tú dime el por qué y ya. Bueno, es que a veces, bueno, el gobierno se enfoca más en otras cosas que en la educación, que es realmente nuestro punto débil, porque si no hay personas preparadas, ¿cómo vamos a crecer como país? Entonces, Exacto, yo te pregunto eso porque quiero que notes que realmente tus maestros se den cuenta que te interesa eso y que sabes precisamente de tu país. La manera en que lo explicaste pudiese haber sido, digamos, accesible, ¿no? ¿Sí me explico? La entrevistada recién, ¿tú la entrevistadora, perdón. ¿crees que las instituciones públicas tienen buenas condiciones para el estudio? Algunas sí y algunas no. ¿Por qué? Pues porque el gobierno no está dando en parte lo que se necesita. Realmente el gobierno, bueno, no quiero decirlo de una manera, digamos, que se escuche mal, pero le pega al gobierno, pues, por no decirlo, se lo come, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, no está dando lo que necesita el pueblo. Nosotros como pueblo supongo que deberíamos de luchar por eso, cosa que no hacemos, ¿no? Eso sería todo. ¿Qué una educación de calidad. En primer lugar, no es nada más empezando con los maestros, con la docencia, sino viniendo desde los planes de estudio que los hacen desde la Secretaría de Educación Pública. Recordemos que hace yo creo que más de 15 años, había libros donde venía la patria. No sé si sus abuelitos o papás les contaban de ese tipo de libros. Y en ese entonces yo puedo decirte que había una calidad de educación que se le podía dar a ustedes o a los niños futuros, ¿no? Prácticamente, por ejemplo, a la edad que yo ya tengo, los estudios que yo realicé de primaria y secundaria, lo que es básico, todavía había un plan para mí de calidad. Ahorita la verdad ya no, porque están acortando todo lo que es historia de toda la República. Ahora ya están llevando los libros, si no mal, estoy mal, es de que los acortan. Por ejemplo, del estado de Oaxaca nada más se van a enfocar a la historia del estado de Oaxaca. Yo siento que ya no va a haber más adelante historia universal y de nuestra nación. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a enseñar ahora a los niños? Entonces, esa es parte de lo que nosotros estamos peleando ahorita, que no es una educación de calidad, sino es una reforma laboral lo que él viene a hacer. Y para mí no es justo, pues, de que se le venda una idea al pueblo cuando realmente la situación es otra. Y es privatizar la educación, empieza con, ya están viendo ahorita que también viene la privatización de PEMES, y que la nueva reforma energética que él dice realmente nos va a afectar económicamente a todos. Lamentablemente son unos pocos siempre los que van a tener el poder en nuestro país, y el resto, o sea, si vamos a todos los pueblos más marginados, ahí realmente nos vamos a dar cuenta de que no es una democracia la que se vive en México. Bueno, y exactamente, económicamente, ¿usted cree que se destinan los recursos necesarios para la educación? Los recursos del gobierno. No, lamentablemente en México lo que siempre ha prevalecido es la corrupción. Y nos damos cuenta de que el dinero que se designa a los diferentes estados van pasando de manos en manos al que realmente el recurso que llega a un porcentaje del 100, estamos hablando que es un 10 el que a final de cuentas llega a los estados, ¿no? O a los municipios. Es mi punto de vista. Por ejemplo, ¿ustedes de dónde vienen? Del estado de Oaxaca. De Oaxaca. ¿Las instituciones realmente están en buenas condiciones para que los niños puedan ir a estudiar? No. El estado de Oaxaca se conforma de 500 municipios, y de los cuales, o sea, por la misma orografía de Oaxaca, están muy alejados de lo que es la capital. Entonces, si nos vamos a los municipios, no hay primero carreteras para que pueda uno llegar al municipio. Segundo, las escuelas están muy alejadas porque como
por ejemplo, las viviendas tampoco están cerca, siempre están puntos alejados. ¿Y qué es lo que pasa con esos niños? Tienen que caminar kilómetros para poder llegar a una escuela. Y te aseguro que el campamento está mucho mejor que una escuela que ellos tienen. Entonces ahí te das cuenta que realmente no es una calidad la que le estamos brindando a nuestro pueblo. O el presidente quiera decir de que en México no pasa nada, ¿no? El gobierno destina los recursos necesarios. ¿Qué opinan sobre la educación aquí en México? ¿Ustedes creen que es fácil que un joven, un niño, tenga acceso a la educación aquí en México? Si nos referimos al país, no es fácil porque las condiciones son diversas en el mismo país. A lo mejor en la capital hay más acceso por la misma concentración de gente, entonces el gobierno tiene que implementar otro tipo de políticas. Pero si nos vamos a provincia, las condiciones son muy precarias. ¿A qué me refiero con eso? El gobierno llega y construye una escuela, entre comillas, un salón, lo equipa con lo que se puede. A veces ni eso se tiene. Entonces, a lo mejor en la ciudad es un poco más fácil tener acceso a la educación por el grueso de la población que alberga, pero hay condiciones diversas en todo el país. No es fácil, yo considero que no es fácil porque en todas las escuelas se aportan cuotas para mantenimiento al inicio del ciclo escolar. Por lo tanto, la mayoría de las familias no tiene ese dinero para poder inscribir a sus hijos. Y en muchas de estas escuelas los padres de familia, con apoyo de los directores, hacen acuerdos en donde los padres que no puedan aportar las cuotas de mantenimiento no pueden inscribirse o no pueden dejar a sus hijos que inicien el ciclo escolar. Entonces es una limitante porque ya no solo tienes que preocuparte como padre de familia para comprar los útiles para tu hijo, sino debes de preocuparte para mantener la escuela, para sostener la escuela. Entonces desde aquí vemos que es difícil porque ya no hay gratuidad de la educación, porque solamente queda en dicho lo mencionado en el artículo 3º. Buenas tardes. Buenas tardes. No hay gratuidad de la educación, ¿no? Entonces por ello es muy difícil. Esa es una. La otra es que en zonas muy marginadas no hay tan cerca escuelas para todos los niños. Tienen que caminar algunos kilómetros para poder tener acceso a alguna escuela. Y algunos otros en zonas marginadas pues tienen que suspender su proceso escolar, su ciclo escolar, porque se van con los papás a trabajar al campo, ¿no? O simplemente los papás no los mandan a la escuela porque los llevan a trabajar a la ciudad o en otras circunstancias. Entonces es muy difícil el acceso a la educación. Yo creo la educación está mal empleada la palabra aquí en México porque no hay educación. Entonces, yo creo la educación ha de ver en otros países, por ejemplo en Finlandia. Sí. Pero aquí no. Aquí lo estamos viendo con las generaciones, por ejemplo, de los jóvenes que, como de la edad de ustedes, tienen un título, pero hasta ahí. Entonces no hay educación. Entonces ese es mi punto de vista. Y con los chiquitos también, por ejemplo, veo los de preescolar. En preescolar algunos ya leen a los 4 años. Entonces en el preescolar es lo que se tiene que hacer es desarrollar sus habilidades. Entonces aquí, entre comillas, la educación en México, pues desde la palabra está mal. Una instrucción, sí. Entonces, pues ahorita con lo que estamos viviendo vemos que definitivamente lo que ha implementado el sistema no es educativo. Entonces, por eso es nuestra lucha para que cambie todo esto en México y ojalá ustedes, los jóvenes, se unan a nosotros, los padres de familia, y empecemos a dar el cambio aquí en México, porque pues se reflejan en los gastos, se reflejan los niños. Miren qué tipo de familias, qué tipo de niños tenemos, y nosotros inclusive, nosotros mismos. Deberíamos de estar estudiando, deberíamos estar guiando a una sociedad, a los niños, a los jóvenes. Sin embargo, el sistema de aquí de México no sirve, por lo tanto, educación aquí en México no hay. Y hablando económicamente, ¿ustedes creen que realmente el gobierno destina los recursos necesarios para la educación? No, porque se supone que somos un país en vías de desarrollo y las recomendaciones de las Naciones Unidas es que se le destine el 8% del Producto Interno Bruto. Y
nosotros no llegamos al 4%, entonces ni siquiera es la mitad del Producto Interno Bruto que se le destina a la educación. Entonces de ahí es donde se deriva el que ahora a los padres de familia pues se les haga responsables del mantenimiento de las instituciones, ¿no? A lo mejor en la ciudad no se ve tanto, pero sí en provincia se ve mucho. Las cuotas ahora son obligatorias. Con esta reforma al artículo 3º constitucional, los padres de familia, los profesores y el director se tienen que hacer cargo del mantenimiento total de la institución. Entonces, para eso es obvio, cuando un padre de familia se convierte en gestor, junto con el director y los maestros, pues primero le va a ir a pedir a lo mejor al diputado, al presidente municipal y etcétera. Ellos no le van a destinar recursos y lo más fácil es, ¿saben qué? Pues padres de familia paguen porque necesitamos darle mantenimiento de pintura, por ejemplo. Entonces se tiene que hacer todo ese proceso, porque necesitamos materiales para los niños. Nuevamente tienen que pagar. Si así a veces en algunas escuelas se dan libros opcionales que los padres desafortunadamente dicen, pues sí tiene que aprender el niño y pues tengo que comprarle los materiales, ¿no? Entonces ese es el problema de la distribución de los recursos. Deberíamos de estar invirtiendo como país mayor presupuesto a la educación, o sea, mayor presupuesto, porque debemos tener escuelas, hablando de infraestructura, de calidad. ¿Qué es de calidad? Precisamente como un proceso acabado, donde haya una infraestructura, donde haya salones con luz, con agua, drenaje, áreas verdes, una cancha de tenis, una cancha de básquetbol, cancha de sanitarios, o sea, salón de usos múltiples, sala audiovisual, comedor. Eso es una infraestructura para una educación que implementen en este sentido. Ese es el problema del recurso de la educación. No se destina el 8%, mínimamente, ¿no? Nosotros ni siquiera llegamos al 4%. Esa es la tristeza. ¿Alguien más? Conteste, es que ya se me olvidó la pregunta. Ah, porque le repito la pregunta. Que ¿usted cree que de verdad el gobierno está destinando los recursos necesarios para apoyar la educación? Ah, claro que no. Por ejemplo, nosotros en Tlaxcala tenemos ya el reporte de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, que todo el dinero que llega manda migajas a la educación, a las escuelas, pero el demás recurso se lo gastan en carnes, y ahí tiene el reporte, carnes, fiestas, viajes, y las escuelas están por la caída de la amargura. Lo único que ha hecho, por ejemplo, el gobierno del estado de Tlaxcala es ponerle unas grequitas afuera a las escuelas, y ahí ya dice que metió millones. Él se llama Mariano González Arur, el gobernador, y le puso una G de González. Entonces, con eso engaña al pueblo, quiere engañarnos a nosotros. En nuestro caso, por ejemplo, yo soy jubilada, que no va tanto con la pregunta, pero sí es el recurso. En nuestro caso, el gobierno de Tlaxcala tenía que darnos 12 días por año de salario, sin embargo, y está en la Ley Federal de Trabajo, sin embargo no lo hizo, se lo llevó a los bolsillos. Y así muchas cosas, por ejemplo, los desayunos escolares también no están nada de acuerdo, les están dando ahí la maestra, ¿qué les dieron el otro día? Sardina con salchicha, o sea, ¿qué tipo de...? Nosotros ahorita pues sí, porque amerita, pero a los niños deben estar bien alimentados y debe de haber, por ejemplo, un médico en la escuela, un psicólogo, el que lleva un nutriólogo, sin embargo no lo hay. Entra Sabritas, entra Coca a las escuelas como si fuera en su casa. Entonces pues es reprobado totalmente Tlaxcala y todo el país, porque estamos igual. ¿Alguien más? Y bueno, ustedes vienen de Tlaxcala y las instituciones ahí tienen buenas condiciones para que los niños jóvenes vayan a estudiar. No, por eso es lo que te decimos, porque normalmente ni siquiera en los centros urbanos, por ejemplo, ella trabaja en una zona urbana, o podemos decir que la ciudad, porque es uno de los municipios que económicamente sí se ha desarrollado. Y
se supone que la escuela debería tener buenas condiciones, y eso me refiero a buenas condiciones en que su infraestructura esté pintada, no se esté cayendo, las canchas estén pavimentadas, haya mobiliario acorde a las necesidades y las edades de los niños, porque ustedes saben que los niños utilizan sillas pequeñas, las mesas son pequeñas, que haya pizarrón adecuado a eso, y si en cambio no es así, o sea, no dista mucho de un aula de una zona urbana a una zona rural. O sea, no hay esas condiciones. Los niños están en pupitres y en bancas deterioradas completamente. A veces se tiene que adecuar el mobiliario. O sea, tienen que a lo mejor hacerle unos trabajos de herrería para que los niños puedan utilizar las bancas, tengan dónde sentarse. O sea, esas son las condiciones. O sea, no existen ese tipo de instituciones. Por ejemplo, no todas las escuelas tienen desayunadores escolares, no existe esa parte. Ahora con la situación de los horarios ampliados, se supone que los niños tienen 2 recesos al día, y no es así, porque pues quien atiende el servicio de comedor o de cafetería pues son personas de la iniciativa privada, y lo que les dan de comer a los niños pues es lo que normalmente nos han vendido la idea de come pizza, come hamburguesas, come hot dogs, o sea, y todo eso pues esa es una cuestión de nutrición y nos afecta a todos, pero condiciones para eso difícilmente, por lo menos en nivel básico. Si hablamos de nivel medio superior, que serían los bachilleratos, pudiera ser que están un poco mejor, y ya en nivel superior, bueno, pues ya las universidades, pues ustedes saben que tienen un recurso diferente. Para ellas se les invierte en función de la gestoría de los rectores, pero ya hay condiciones mejores. Pero para nivel básico es muy difícil que haya precisamente condiciones o escuelas en condiciones para que los niños puedan obtener o desarrollar sus conocimientos y habilidades. Sí, perdón, y las pocas que hay están porque los padres de familia las solventan, no porque el Estado se haga cargo y sea responsable. Y allá las escuelas del centro son muy peleadas porque como le invierten los padres de familia, pues tienen mejores condiciones, y bueno, el aprovechamiento, digamos, a lo mejor no es el mejor, pero sí hay diferencia en cuestión de infraestructura. Es que influye mucho esto. Por ejemplo, las escuelas que estamos en las zonas marginadas, yo trabajo en una zona marginada, y ahí implementaron un programa de escuelas de horario ampliado, de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Se les informó a los padres de familia que les iban a dar un recurso para iniciar de 75,000 pesos para la infraestructura del comedor, todo lo que necesitaran, y que además se le iba a pagar pues los alimentos a los niños. Y además se les iba a dar una lap a los niños de 6º grado. Pues con esta ilusión los padres de familia, por tener mejores condiciones para sus hijos, aceptaron esta jornada de horario ampliado. Sin embargo, como todo político, toda política neoliberal, esta implementación de jornadas ampliadas no funcionan como lo dicen en el discurso. Se escucha bien, ¿no? Pero para iniciar, nuestra escuela no tiene un aula de medios adecuada, no tiene área de juegos adecuada, una cancha de fútbol. Por ejemplo, tenemos una cancha de fútbol donde se estanca el agua y parece piscina, hacen estas lluvias, pues se hacen los charcos con los renacuajos y mosco y todo eso. Entonces están en muy malas condiciones. No tenemos maestro de artística, no tenemos psicólogo, no tenemos nutriólogo, no tenemos la atención necesaria para una jornada ampliada, ¿no? Imagínense cuántas horas están los niños en un aula tan pequeña, y que pues nosotros los maestros de grupo pues trabajamos en diferentes dinámicas para que ellos no sientan tan pesada la jornada. Sin embargo, el gobierno anuncia que va a aportar económicamente más apoyo a este tipo de escuelas, y no hay nada. El comedor, inició la escuela sin comedor, no tenemos comedor. Sin embargo, se utilizó un aula que estaba desocupada en ese momento, y ahí los niños comen utilizando todo tipo de bancas de madera que ya están medio chuecas, las mesas están también en estado muy deplorable. Ahí entre todos hacen bola y empiezan a comer, ¿no? No hay los utensilios necesarios para su alimentación. Ellos llevan su propio vaso y su propio plato, pero
no están en buenas condiciones, muchos ya llevan su plato muy desgastado con mucho residuo de las comidas y que es muy difícil quitar aunque ya sea lavado varias veces. Entonces la situación ahí está muy deficiente, pero además de lo que nosotros vivimos en estas escuelas de jornada amplia, donde no se ve la realidad del apoyo que dice el gobierno que iba a destinar a este tipo de escuelas, lo vemos también en las escuelas a nivel país. Hay escuelas multigrado. En el nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria, el 60% de las escuelas son de nivel de, ¿cómo se llama? Multigrado. De multigrado, donde en un solo grupo, en un solo salón se imparten varios grados y son atendidos por un solo maestro. Muchas de estas escuelas carecen de luz, de agua, de ventanas, de mobiliario, están en la total carencia. Sin embargo, se siguen manteniendo ese tipo de escuelas, no se le está destinando los recursos que debieran y mucho más se le está poniendo la atención a este grupo de personas pues que están en la extrema pobreza. Entonces eso es una mentira, no hay recursos para las escuelas, no hay apoyos, no hay una realidad de que el gobierno esté cumpliendo con su función y por eso nosotros rechazamos la reforma educativa, porque habla más y más mentiras. Primero inicia que es de educativa, pero no, de educativa no tiene nada. No nos plantearon planes y programas nuevos, técnicas pedagógicas, estrategias, métodos de enseñanza, no se habla de eso. Es una reforma laboral, administrativa, y entonces no puede traer mejoras a la educación porque no está pensando en mejorar las condiciones de nuestros alumnos. Ni siquiera en los planes y programas de estudio, ni siquiera está pensando en mejorar sus condiciones en las aulas, mejorando la infraestructura, el mobiliario, los materiales educativos, no están llegando. Por lo tanto, no puede haber una mejora educativa. Y si a eso le sumamos el contexto de cada una de las regiones, por ejemplo, el contexto de mi región donde trabajo, hay narcotráfico, drogadicción, prostitución, pues todo tipo de violencia. Ese tipo de violencia, ese tipo de contexto tienen mis alumnos. Entonces, ¿ustedes qué piensan o cómo piensan que tendrán un buen aprovechamiento? Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, por eso nosotros estamos en desacuerdo con la reforma educativa, porque no busca mejorar el sistema educativo. Para muestra basta un botón, están invitadas a Tlaxcala y por ejemplo vemos las escuelas, cómo están orientadas, su iluminación, todo. Está mal porque los padres son los que inician. O sea, quienes necesitan un aula, se coopera, la programan y sale. Entonces, el gobierno, pues perfecto para él, ya nomás como que va y él le pone una manita a eso y ya. Entonces, eso es en cuanto a que no aplica lo que debe de ser el gobierno. Otras situaciones, por ejemplo, los sanitarios o cualquier cosa, el aula de medios, siempre mandan, pero material de baja calidad porque no dura. Por ejemplo, un sanitario, un niño le da así, lo truena la taza y ya se acabó. Entonces, o los lavabos, las llaves, o se juegan mucho, pues también no resuelve el problema. Entonces, pues ahí es una muestra, están invitados a Tlaxcala que cuando gusten llegan, yo los están trayendo y vemos las escuelas y no es lo que está diciendo. En cuanto a que el gobierno se preocupa, es mentira. Los que nos señalan que somos revoltosos, que somos vándalos, eso es del gobierno porque aquellos que protestan echan la lágrima y se preocupan por los niños que no tienen clases, pero hay miles de niños que están sin escuela. Entonces el gobierno no se preocupa por ellos ni echan la lágrima, nada más es política contra nosotros. Entonces eso es nuestro problema. Sí, ya lo comentaban aquí las compañeras, hace tiempo dijeron vamos a remodelar escuelas, a reforzar escuelas. Quitaron el material que había, las puertas, quitaron puertas, pusieron otras que están peores. Quitaron ventanas, pusieron otras que se llegan a caer, los niños quieren abrirlas y se caen las ventanas. Ahí lo que le interesó al gobierno, como ya lo dice aquí la compañera, fue poner sus grecas, ¿no? Poner las grecas y ahí es donde se justifica el dinero, ¿no? Que gastó, porque en realidad, por ejemplo, yo soy de secundarias, cada bimestre nos
proporcionan el material para hacer los exámenes. Ahorita a los jóvenes, cada maestro se está dando, ahora sí que él se las ingenia para ver cómo hace el examen. Bien saca copia de un solo examen y se lo pasa a los diferentes grupos y contestan en una hoja de respuestas, o bien arrancan una hoja de su libreta y ahí hacen su examen, pero no hay material para eso, ni siquiera para un examen, que es muy barato, ni siquiera para eso hay unas escuelas. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y A ver cuándo van.